La mansión de Esteban Fuentes, en la soleada costa de California, no era solo una casa. Era un monumento a la opulencia, un catálogo de éxito rotundo que gritaba prosperidad desde sus piscinas infinitas hasta sus cocinas de chef de acero inoxidable. El aire estaba saturado con el aroma de la limpieza profesional y, paradójicamente, con un frío emocional palpable. Un contraste violento entre el exceso material y la escasez de calidez humana. Esteban, de 48 años, el magnate hotelero, un hombre atlético con un bronceado permanente y trajes de diseño, se movía por el espacio con la distracción crónica de quien siempre está cerrando un trato, sus ojos más fijos en la pantalla de su móvil que en cualquier ser vivo en la casa. Él había construido un imperio sobre la promesa de abundancia para sus huéspedes, pero era ciego al miedo primitivo que se gestaba en el corazón de su propio hogar, una contradicción que se iba pudriendo lentamente, oculta a plena vista. La abundancia de la casa era casi obscena. Cada cuarto de baño era un spa de mármol. Las despensas estaban abastecidas con alimentos gourmet que nunca se tocaban, y la sala de estar exhibía arte moderno caro que servía como fondo silencioso para la vida de la familia. Sin embargo, en medio de este banquete constante, Mateo, su hijo de 7 años, era una figura reservada y silenciosa, una anomalía de ansiedad en un entorno de paz forzada. El niño pasaba las comidas con una mirada furtiva, sus ojos oscuros calculando lo que sobraba, lo que se iba a tirar, con una intensidad que nadie notaba. Su comportamiento de acaparamiento era un mecanismo de control inconsciente, un escudo contra un trauma financiero que no tenía palabras para nombrar, un miedo tan profundo que lo hacía sentir hambriento, incluso frente a montañas de comida. Mónica, la empleada doméstica y niñera, de 35 años, era el ancla emocional de la casa, una mujer de origen humilde cuya vida le había enseñado el valor real de los recursos. Ella no juzgaba la riqueza de Esteban, solo notaba el desperdicio emocional y material. Su trabajo, que exigía que notara cada imperfección y detalle, la había convertido en una observadora silenciosa, la única que veía a Mateo no como un niño malcriado y extraño, sino como un alma sufriente. Mónica comprendía la pobreza, ya sea en la cartera o en el espíritu, con una facilidad que le faltaba a Esteban y a su nueva esposa, Sofía, una madrastra pulcra que encarnaba la perfección superficial de la mansión de la costa. El desencadenante llegó una mañana de un jueves soleado. La familia Fuentes se había ido a un viaje de negocios a Mónaco, y Mónica se dedicaba a la limpieza profunda del cuarto de Mateo. El cuarto del niño, inmenso y lleno de juguetes caros y electrónicos, era en sí mismo una jaula de oro. Al quitar las sábanas para cambiarlas, Mónica se inclinó para levantar el colchón, un colchón de lujo, para airearlo, y sintió un peso inusual, un volumen duro en la base de la cama. La sorpresa inicial se transformó en un escalofrío de incredulidad y tristeza cuando logró levantar el colchón lo suficiente para ver lo que había debajo. Una visión que la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Bajo el colchón, ocultos con una meticulosidad desesperada, había una pila de alimentos no perecibles, la mayoría ya en un estado de deterioro inquietante. Había paquetes de galletas mohosas, pasas secas envueltas en bolsas de plástico de supermercado de hace meses, y algunas frutas secas que habían atraído pequeños insectos. La escena era la representación más cruda del contraste de la casa, la podredumbre de la escasez bajo la cama de un niño que vivía en un palacio de abundancia. La visión de la riqueza podrida, literalmente, bajo el colchón, provocó en Mónica una quiebra emocional inmediata. La acumulación de Mateo no era una travesura, era un grito de auxilio, un miedo primitivo y profundo
que no se había ido, a pesar de los millones en la cuenta bancaria de su padre. En ese momento de intensa revelación, la voz afilada de Sofía, la madrastra, resonó en el pasillo, rompiendo el silencio del trauma. Sofía, con su ropa de diseño y su peinado inmaculado, entró en el cuarto, su rostro arrugado por el disgusto. Vio el colchón levantado y la pila de comida en descomposición en el suelo. Su reacción no fue de preocupación, sino de ira fría, una respuesta típica de quien valora la imagen por encima de la humanidad. «Mónica, ¿pero qué es esto? Un basurero. ¿Este niño convierte la casa en un muladar? Esto es una falta de respeto. Esteban tendrá que castigarlo. No voy a tolerar que este niño desobediente convierta esta mansión en un foco de infección». La reacción de Sofía solidificó el conflicto externo y el peligro que corría Mateo. Ella solo veía desorden y rebeldía, nunca el miedo. Mónica, sin levantar la voz, se interpuso entre Sofía y la comida. «Señora Sofía, por favor, permítame manejar esto. Me ocuparé de limpiar y hablaré con Mateo a su regreso. Creo que esto no es rebeldía. Parece más bien un tipo de ansiedad que tenemos que entender. Es algo que la disciplina, por sí sola, no va a resolver. Esto necesita algo más que un castigo». La palabra ansiedad era un escudo, una sutil intervención que desafiaba la visión de la madrastra, marcando el inicio de la intervención de Mónica. Sofía, aunque visiblemente frustrada, aceptó a regañadientes, más interesada en mantener la pulcritud de la casa que en confrontar a Mónica, la única persona que la mantenía funcional. Mónica limpió el desastre, pero la imagen de las galletas mohosas bajo el colchón se grabó en su mente. Ella sabía que el trauma de Mateo era más profundo que una simple fobia alimentaria. Era la manifestación de una herida familiar que Esteban había enterrado bajo capas de éxito y ostentación. Esa noche, Mónica regresó al cuarto de Mateo, con el corazón apretado por una intuición fuerte, sabiendo que la respuesta no estaba en la limpieza de la casa, sino en la limpieza emocional que el niño necesitaba. Una verdad que solo la humildad podía revelar. La comida podrida bajo la cama de Mateo, en una mansión llena de exceso, expuso el miedo primitivo del niño. ¿Qué crees que Mateo le revelará a Mónica esa noche que Esteban ha ignorado durante 3 años? Mónica esperó hasta que la casa estuviera sumida en el silencio absoluto de la madrugada, un silencio solo interrumpido por el leve zumbido del aire acondicionado central. Su corazón latía con ansiedad cuando se deslizó por el pasillo y se detuvo en la puerta del inmenso cuarto de Mateo. Escuchó un sollozo ahogado y suave proveniente de adentro, no el llanto histérico de un niño que ha hecho una travesura, sino el lamento silencioso y contenido de alguien que está profundamente asustado. Ella llamó suavemente a la puerta y, al no escuchar respuesta, la abrió con cautela. Mateo estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, sus ojos rojos y dilatados por la angustia. La lámpara de noche proyectaba una luz tenue sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más pequeño y vulnerable en el inmenso cuarto. Mónica se acercó lentamente a la cama, un movimiento que desprendía la seguridad de una madre, no la rigidez de una empleada. Se sentó en el borde de la cama, sin tocarlo al principio, respetando su espacio, pero ofreciendo una presencia inquebrantable de empatía. No comenzó con preguntas sobre la comida, comenzó con una simple declaración, un acto de validación que un niño ansioso necesita desesperadamente. «Mateo», susurró Mónica, con su acento suave y reconfortante, «no tienes que tener miedo de que yo te castigue. Yo vi lo que escondiste debajo de la cama, y ¿sabes qué? Yo no te juzgo. Pero necesito que me digas qué te asusta tanto de que la comida se termine. No es por desorden, ¿verdad? Es por algo más grande.
La conexión se estableció en esa ausencia de juicio, una rareza en la vida controlada y perfeccionista que Esteban y Sofía habían creado. El rostro de Mateo se arrugó en un llanto repentino, liberando el miedo reprimido. Las palabras salieron a borbotones, confusas al principio, pero cargadas de significado. ¿Y si papá se queda sin dinero otra vez? ¿Y si no hay comida y tenemos que irnos? Yo tengo que guardar para que no haya hambre, para que mi papá no esté triste y asustado. Él confesó su miedo más profundo, la ansiedad extrema disfrazada de acumulación. La motivación de su pureza se hizo evidente. No era egoísmo, sino lealtad malentendida y preocupación por su padre. Él estaba guardando comida para la supervivencia de Esteban, el hombre que construía imperios hoteleros, pero que no había logrado proteger a su hijo del miedo a la escasez. Mónica sintió un escalofrío al escuchar otra vez. Ella no sabía nada de una crisis financiera, pues había sido contratada 2 años después de que Esteban se casara con Sofía. Sabía que tenía que investigar. Con dulzura, le preguntó sobre lo que recordaba. Mateo, con 7 años, no podía articularlo, pero recordaba flashes, muchos gritos en la noche, papá enojado y triste en el sofá, la señora de antes, su difunta madre biológica, llorando, y papá diciendo, no tenemos nada, se acabó. La memoria del trauma era vívida y visceral, una escena que Esteban había intentado sepultar bajo 3 años de éxito desenfrenado y ostentación. Mateo tenía solo 4 años, una esponja emocional que absorbió el pánico adulto. Mónica salió del cuarto con el alma en vilo. Ella pasó el resto de la madrugada buscando. Como la gobernanta, tenía acceso a los documentos antiguos de impuestos y contratos de la casa, aunque su tarea era solo archivar lo nuevo. Descubrió que hace exactamente 3 años y medio, Esteban Fuentes no era el magnate que era ahora. Había enfrentado una crisis financiera devastadora en sus primeras inversiones hoteleras que lo había dejado prácticamente en la quiebra. La tensión fue tan grande que terminó su primer matrimonio en medio de un torbellino de deuda y vergüenza. El miedo de Mateo, la inseguridad psicológica de la escasez, había nacido en ese momento de caos. Esteban había superado la crisis con una victoria espectacular, construyendo su imperio actual, pero había olvidado que la mente de su hijo aún vivía en la quiebra. La decisión de Mónica fue clara. Tenía que confrontar a Esteban, no con la rabia de una empleada acusando, sino con la evidencia de un trauma oculto que solo la humildad y la observación podían detectar. Ella sabía que el conflicto externo sería la madrastra, Sofía, que ya había mostrado su desprecio por cualquier cosa que pudiera manchar la imagen de perfección. Mónica esperó la oportunidad y llegó al día siguiente, cuando Esteban estaba revisando informes en el inmenso comedor. Sofía, elegantemente vestida, estaba leyendo una revista. Mónica se acercó a Esteban, poniendo sobre la mesa con la misma firmeza con que puso el diario de Elena en el otro roteiro, un informe resumido de las deudas antiguas de Esteban y una nota de su puño y letra sobre la necesidad de cortar todos los gastos, incluso los más esenciales, que databa de hacía 3 años. Esteban miró el papel y su rostro se palideció. La distracción crónica desapareció, reemplazada por un miedo y una vergüenza profundos. Mónica, ¿cómo conseguiste esto? Esto es confidencial. Estás despedida. No toleraré que revisen mis asuntos personales. Su voz era un susurro ronco, pero lleno de la ira del hombre acorralado. Sofía, al escuchar la conmoción, intervino de inmediato, con una frialdad cortante. Por supuesto que está despedida. Intromisión. Esteban, te dije que esta mujer es una entrometida, y en cuanto a Mateo, es un niño desobediente, necesita disciplina, no excusas de ansiedad. No convirtamos esta casa en un drama innecesario de terapia por una simple travesura. Lo que necesita es un castigo,
no una excusa. La tensión era máxima. Sofía se convirtió en la opositora principal, defendiendo la fachada de éxito y atacando la verdad emocional que Mónica representaba. Esteban, atrapado entre su nueva esposa y la empleada humilde que sostenía la prueba de su fracaso pasado, miró el informe arrugado en sus manos. El conflicto interno lo estaba destrozando. Se sentía un fracaso por no haber protegido a su hijo del trauma, y la humillación de revivir su pasado de inestabilidad lo paralizaba. Su fachada de éxito estaba a punto de desmoronarse. Mónica lo miró directamente y, con una voz cargada de la verdad, dijo: «Señor Fuentes, usted ha construido un imperio de hoteles, pero no ha logrado construir una base segura para su hijo. Mateo no es un niño desobediente, es un niño que ama a su padre y teme que se quede sin nada. Él está guardando comida para usted. Por favor, no lo castigue por el trauma que usted creó». Mónica reveló el secreto financiero pasado de Esteban y la conexión con el miedo de Mateo. Ahora, Esteban debe elegir entre la negación de Sofía y la verdad de Mónica. ¿Cómo será la reacción de Esteban, el hombre de negocios, ante la revelación del trauma de su hijo? El silencio en el inmenso comedor, justo después de las palabras de Mónica, era ensordecedor, roto solo por el latido frenético del corazón de Esteban. Él se levantó de golpe, arrugando la nota de la deuda en su puño. Sofía, con una expresión de absoluto desdén, se preparó para argumentar, pero Esteban la detuvo con un gesto de la mano, un gesto que indicaba que había cruzado una línea que ella no entendía. Se dirigió a la ventana, mirando la piscina infinita que se extendía hasta el océano, un símbolo de su victoria que ahora se sentía vacía y cruel. Su mente estaba reviviendo esos días de desesperación, las llamadas a los bancos, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había enterrado todo bajo el mármol pulido y los acuerdos multimillonarios. Pero ahora Mónica había sacado la verdad a la luz. Esteban se volvió hacia Mónica, sus ojos llenos de una mezcla de ira y vergüenza. «La tienes razón», susurró con dificultad, tragando su orgullo. «Fueron los peores meses de mi vida. Perdí todo. Y mi único consuelo fue que Mateo, con 4 años, era demasiado pequeño para entender. Pensé que mi éxito posterior lo había borrado, que mi dinero lo había curado. Se sintió un fracaso absoluto, no como CEO, sino como padre. Se perdonó por el error financiero, pero la negligencia emocional hacia su hijo era una culpa mucho más pesada. «Sofía», dijo, con una voz que no admitía réplicas, «por favor, déjanos solos. Mónica no va a ser despedida. Ella es la única persona que ha visto a mi hijo, la única persona que ha tenido el coraje de ver mi verdad y no solo mi dinero». Sofía, derrotada, salió de la sala, su figura rígida expresando su indignación. El conflicto externo se había resuelto temporalmente a favor de Mónica, pero el conflicto interno de Esteban recién comenzaba. Mónica se acercó a él con cautela. «Señor Fuentes, si no le habla a Mateo con honestidad, todo este lujo no significará nada. Él no necesita una despensa, necesita su honestidad y su promesa de que no volverá a pasar. Necesita que usted, su héroe, le diga que está bien tener miedo, pero que el miedo de antes ya no es real». Este diálogo transformador fue la guía que el magnate, acostumbrado a dar órdenes, necesitaba desesperadamente recibir. Esteban asintió. Él entendió. Fue al encuentro de Mateo en su cuarto. Se sentó a su lado y en lugar de hablar inmediatamente, lo tomó de la mano y lo guió escaleras abajo a la inmensa y tecnificada cocina de chef, que Esteban nunca usaba, y de allí a la despensa, que era del tamaño de un estudio pequeño, llena hasta el techo de alimentos importados y enlatados de lujo. La despensa era un santuario de abundancia. Fue el escenario perfecto para el clímax emocional. Esteban se arrodilló en el suelo de baldosas frías.
el traje caro en contacto con el suelo, en un acto de humildad que le era completamente ajeno. Mateo lo miró confundido. Esteban abrió los armarios, uno tras otro, revelando estantes y estantes de comida. «Mateo, mira esto, mira todo esto», dijo Esteban, su voz baja y llena de la emoción que había evitado durante años. «Mira los paquetes de pasta, las latas de tomate, los cereales. No solo hay para hoy, hay para mañana, para el mes que viene, para el año que viene. Hay demasiada comida, hijo». Y entonces Esteban se quitó la máscara. Su confesión fue brutal y honesta. «Tu miedo es real, Mateo. Yo pasé por mucho miedo. Tuvimos un momento muy malo, cuando tenías 4 años, y me quedé sin dinero, y tu madre y yo gritábamos. Lo siento mucho, hijo. Lo siento por no haber hablado contigo antes. Lo siento por haberte hecho sentir que tenías que guardar comida debajo de la cama, como si la comida fuera a desaparecer si yo no la miraba». La declaración de honestidad era el antídoto a la negación. «Pero, hijo», continuó Esteban, con la voz quebrándose, «el papá que viste en el sofá, asustado y sin nada, ya no existe. Mírame, yo soy tu papá, el que te ama, el que te prometió seguridad. La comida no va a acabar más. Nosotros estamos seguros. Este miedo que sientes es de antes, pero el ahora es este», dijo Esteban, tocando una lata de atún, un símbolo de estabilidad. «Yo prometo que voy a estar aquí y nunca más vamos a esconder nada, ni los miedos ni la comida». Mateo comenzó a llorar, no de miedo, sino de alivio. Se lanzó a los brazos de su padre en medio de la despensa. La superación de la dolorosa culpa de Esteban se logró al validar la experiencia de Mateo. Esteban, un hombre de negocios que vivía de las apariencias, finalmente eligió la verdad sobre la fachada. El vínculo se consolidó en ese acto de humildad, arrodillado en medio de la opulencia que ahora tenía un significado real. No era un trofeo, sino una promesa de seguridad. Esteban se arrodilló en la despensa y se desnudó emocionalmente ante Mateo, validando su miedo. ¿Cómo Esteban y Mateo transformarán este ritual de acumulación en una rutina de seguridad? ¿Y cuál será el destino de Sofía y Mónica? La transformación de Esteban fue inmediata y profunda. Despidió sutilmente a Sofía, argumentando que ella no compartía sus valores de transparencia y presencia en la vida de su hijo, eligiendo la salud mental de Mateo por encima de la imagen social. Mónica, por su parte, fue ascendida a consultora de asuntos domésticos y bienestar familiar, un rol que la colocó como la guardiana silenciosa de la verdad emocional de la casa, su salario y su estatus reflejando su valor inestimable. Su sabiduría humilde se había convertido en el activo más valioso de la Casa Fuentes, un testimonio de que la empatía supera al capital. La consolidación del vínculo entre Esteban y Mateo se concretó a través de un ritual terapéutico. Todas las noches, después de la cena, padre e hijo iban juntos a la inmensa despensa. Ya no era un lugar de vergüenza o miedo, sino un santuario de seguridad. Se dedicaban a revisar juntos los estantes, tocando y nombrando los alimentos, transformando el acto de acumulación en un acto consciente de confianza y seguridad. «Aquí están las pastas, Mateo, tantas que no podemos terminarlas en un año», decía Esteban, y Mateo repetía con una sonrisa: «La comida no va a acabar más, papá, estamos seguros». Este ritual, simple pero poderoso, desmanteló la ansiedad de Mateo, sustituyendo el miedo primitivo por una certeza tangible. 8 meses después, Mateo había dejado de esconder comida y su mirada furtiva había sido reemplazada por una calma infantil. Su ansiedad se había disipado a medida que la transparencia de su padre se convertía en su nueva normalidad. La casa ya no se sentía como un museo.
La abundante comida se convirtió en un símbolo de estabilidad, no de opulencia ignorada, y el dinero de Esteban, antes una herramienta de negación, se convirtió en una herramienta de sanación y cambio social, demostrando un cambio concreto de propósito. Esteban, al verse reflejado en la dolorosa historia de su hijo, fundó y financió un ambicioso programa de concienciación a nivel nacional. El programa, dirigido a padres y cuidadores de alta renta, abordaba directamente cómo la inestabilidad financiera o emocional en la primera infancia puede generar traumas psicológicos permanentes, incluso si la riqueza y el éxito regresan. Esteban se convirtió en un activista de la nutrición emocional, predicando que el éxito no debe cegarnos al miedo de nuestros hijos. La Fundación Esteban Fuentes también comenzó a invertir en comunidades carentes, abordando el miedo real a la escasez. Financiaron cocinas comunitarias y programas de salud mental para niños que experimentaban inseguridad alimentaria real, entendiendo que el miedo de Mateo era un espejo del trauma que millones de niños vivían todos los días. La misión de Esteban era simple: combatir el miedo a la escasez donde existía y la memoria de la escasez donde persistía. Su nueva filosofía de vida se resumía en una frase que repetía a menudo: la seguridad no se mide por el saldo bancario, sino por la honestidad y la presencia emocional en la vida de nuestros hijos. La verdadera riqueza es ser transparente con el miedo, para que ellos no tengan que esconderlo. Esteban había aprendido a despojarse de su fachada de éxito para ser simplemente un padre. 2 años más tarde, Mateo, con 9 años, estaba en el jardín de la mansión, que ahora era más cálida y estaba llena de risas. Estaba jugando con un amigo, explicándole un juego que él mismo había inventado: ¿Dónde vive la comida? El juego consistía en nombrar los alimentos de la despensa y su origen, un acto de control consciente que había reemplazado su antiguo miedo. Aquí vive la pasta, decía Mateo, tocando una bolsa de harina. Viene del trigo, que nunca se acaba, porque mi papá ya no tiene miedo. Mónica, ahora una consultora de prestigio de la fundación y con su propio coche de lujo, un regalo de Esteban, observaba desde la terraza mientras hablaba por teléfono, organizando el próximo seminario sobre trauma y riqueza. Ella sonrió discretamente, viendo cómo el miedo de Mateo se había transformado en conocimiento y seguridad. El ciclo del trauma se había roto y la sabiduría de una mujer humilde se había transmitido a una nueva generación. La fundación de Esteban estaba curando las heridas invisibles de la riqueza y el miedo, un testimonio de que la empatía es, de hecho, el activo más valioso. La historia ha demostrado cómo el miedo a la escasez puede transformarse en riqueza. Si fueras Mónica, ¿qué consejo le darías a Sofía, su madrastra, después de que se fuera de casa, para que aprendiera del error de Esteban?